Hermanos, la Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Si nosotros escuchamos el error, vamos a poner nuestra fe ¿en qué? En el error. Si somos expuestos y expuestos y expuestos a algo, vamos a terminar comiendo de eso. En la vida de la iglesia hay muchas cosas importantes, pero hay cosas que son fundamentales. Hay muchas cosas importantes que pudiéramos dejar de hacer y no pasaría nada. Realmente nada. Es como la comida, podemos prescindir de muchas cosas que comemos, ¿no es cierto? Si dejáramos de comerlas no pasaría nada. Nada. Bueno, a lo mejor sí pasaría, nos mejoraríamos tal vez. Si usted está de acuerdo, dígame. Pero todavía no he dicho nada, no dígame todavía. Hasta podríamos vivir sin Coca-Cola. 2 nada más. Los demás son incrédulos. Podríamos vivir sin dulces, sin galletas, sin paletas, sin galletas, ¿verdad? Yo crecí, aunque no crecí mucho, sin comer muchas cosas que comemos. ¿Usted no? Muchos crecimos con dietas muy sencillas. Era tiempo de calabazas, calabazas. Era tiempo de elotes, llénate de elotes. Era tiempo de sandías, uy, nos quedábamos pando de sandías. Había muchos pollos, había muchas gallinas, a comer gallinas. Así es. ¿Por qué gastamos tanto dinero en la comida? Bueno, nos gusta comer. Pero también nos gusta comer lo que no es de temporada. Y lo que no es de temporada es muy caro. ¿No es cierto? Porque o lo guardaron o lo tienen que traer de otras latitudes donde allá sí hay. Y vamos a pagar el precio. No podemos prescindir de la palabra de Dios. Es fundamental, es vida. Si usted vive sus días como cristiano sin la palabra, se va a desnutrir si es que no lo está y luego se va a enfermar. Y muchas cosas que estaban vivas en usted pueden morirse. Si la palabra no es su compañero, si la oración no es su compañero, si el compañerismo cristiano no es su compañero, y si el servicio y la obediencia no es su compañero, usted y yo vamos a enfermar y y van a morir muchas cosas en nosotros. Cada vez que vamos a la palabra y cada vez que la escuchamos, hermanos, dice la Escritura que tenemos que acompañar nuestra mente, nuestro oído, nuestros pensamientos de fe. Dice la Escritura que a la gente no le hace efecto la palabra cuando no va acompañada de fe en los que la oyeron. Si no escuchamos la palabra con fe, no va a hacer efecto en nosotros. No va a hacer efecto. No solamente hay que exponerlo, no solamente hay que comer, hay que masticar, hay que saborear, hay que ver los colores, hay que probar las texturas, hay que separar, hay que hacer todas estas cosas y recibirlo. Y recibirlo con agrado. ¿Sabe? Yo tengo una cosa en cuanto a mi digestión. Si yo como algo que no me gusta, me enfermo.
Me lo como todo. Pero si no me gustó, mi cerebro le envía a mi cuerpo una señal y hay una reacción. Me enfermo. No lo recibo. Así que la actitud y la tranquilidad que podemos tener mientras comemos es muy importante. Y es muy importante que cuando estamos escuchando la Escritura, cuando estamos escuchando la palabra, haya fe en nosotros. Y no digo una fe ciega, porque la fe no es ciega. La fe no es ciega, hermanos. La fe está fundamentada en algo. No es ciega. Yo no te invito a que tú recibas lo que te digo, porque a través de los años y a través de este último serie de Corintios nos hemos recordado y recordado lo importante que es examinar lo que oímos. Y recibir la Escritura con fe, para que produzca más fe en nosotros. Y el tema que empezamos hoy es un tema muy, no solo difícil, porque es muy claro en la Escritura, es un tema fundamental en nuestra vida. Porque no sé usted, pero yo espero algo. Leamos el verso 1 al 10. Y el tema que empieza este penúltimo capítulo es sobre la resurrección de los muertos. Yo le voy a asegurar una cosa a usted. Si Cristo no viene pronto, y cuando digo pronto es en los años en que nosotros vivimos, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Todos. Todos nos vamos a morir. Y la Escritura dice que una vez muertos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. No solo el que quiera, el que no quiera también. No solo el que lo crea, el que no lo crea también. Si usted no cree que mañana va a ser un calorón, usted no va a andar en una burbuja de aire fresco. Porque como usted no creyó, pues no va a haber calor. Alrededor de usted va a haber, no sé, 70 grados, 67 grados de temperatura, porque como usted no cree que va a haber calor, pues no va a haber calor para usted, ¿verdad? Error. Va a haber el mismo calor que va a haber conmigo y tal vez va a haber más congoja en usted porque estaba esperando una cosa falsa. Si usted sabe que va a hacer calor, se prepara. Se prepara mentalmente, se prepara físicamente, etcétera, 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 porque ya sabe. Todos vamos a morir. Lo sabemos. Lo sabemos. Verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La serie que hoy empezamos habla de la resurrección. Y hablamos de la resurrección porque hablamos de la muerte.
Tenemos que reconocer y tenemos que aceptar y tenemos que estar listos porque la muerte es una realidad del ser humano. El hombre fue creado para no morir, pero a causa del pecado vino la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Pero lo más hermoso de todo esto es que Dios proveyó un rescate y una salida a la muerte. Dice la gente que de todo nos podemos, o que todo podemos evitar, menos la muerte. Es cierto, pero la muerte no es lo peor. La muerte física no es lo peor que nos puede pasar. La muerte espiritual es lo peor que nos puede pasar. La muerte eterna es lo peor que nos puede pasar. Todo lo que está vivo, materialmente hablando, todo va a morir. Ese es el proceso lógico después de la caída. Todo lo que nace, se desarrolla y muere. Todo. Todo. Y todos. Pero hoy hablamos aquí, Pablo habla de algo tan importante que tenía que ser almacenada en el corazón por la cual llevaron este tema. Pablo llevó este tema porque había muchas dudas entre los corintios. Tenemos que entender quiénes eran ellos, dónde estaban ellos, qué creían ellos antes de conocer al Señor y en qué lugar vivían, dónde estaban parados. Tenemos que reconocer la realidad de nuestras circunstancias. Tenemos que entender cuál es el contexto en el cual nosotros vivimos. Es muy importante para que nada nos sorprenda y para que actuemos como debemos. Lo que nos enseña el capítulo 15 de Corintios acerca de la resurrección es que realmente Jesús resucitó. Pero tenemos que pensar si realmente creemos que Jesús resucitó. Y si realmente creemos que nosotros vamos a resucitar. Y poder entender esto con convicción. Y no a la ligera. Tenemos que entender si realmente, si yo muero hoy o mañana o el día que sea, realmente yo estoy plenamente seguro que voy a resucitar. La pregunta es, ¿por qué estás seguro que vas a resucitar? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama resurrección. Dios lo estableció. Y el primero que nos habla y nos muestra lo importante que es para nosotros, para nuestra vida presente y nuestra vida futura, para que podamos tener realmente el incentivo, lo que nos mueve cada día, es que tenemos una esperanza, vamos a resucitar. Mientras más pasa el tiempo y más nos sentimos viejos y más nos sentimos cansados, aunque yo todavía no lo siento, pero yo oigo a muchos, más se acerca la muerte. ¿Sabe? Más se acerca. Y no tenemos que sacarle la vuelta, tampoco la tenemos que buscar. ¿Verdad? No nos urge. La resurrección de Jesús fue real. Y porque la resurrección de Jesús fue real, los creyentes en Cristo tenemos la esperanza de nuestra resurrección. Porque Él nos enseña que así como Cristo resucitó, de esa misma manera nosotros lo vamos a hacer. Porque si Él dijera que Él resucitó, pero no nos está dando a nosotros la esperanza de que vamos a resucitar, entonces así serían las cosas. Pero Él resucitó y en base a su resurrección, nosotros también vamos a resucitar porque Él así lo ha dicho y así lo ha hecho. No es que nos queremos tomar de algo, de apropiarnos de algo que no es nuestro. Nos estamos apropiando de una promesa.
Y cuando es una promesa que viene de Dios, es nuestra. Es nuestra, es real. Nosotros podemos apropiarnos de promesas de la gente y puede ser que esa promesa no se realice el cumplimiento. Por más bonita que fuera la promesa, por más bien intencionada que fuera la persona que prometió, pero posiblemente no sucede el cumplimiento de eso. Nadie puede asegurar lo que a alguna otra persona le promete, o sí. Nadie lo puede asegurar 100%. Alguien puede prometer algo y morir antes. No porque no quiso, no pudo. ¿Qué esperanza tienes tú de resucitar de los muertos? Y aquí no se trata de que yo tenga un 50% de esperanza, un 75% de esperanza, un 99% de esperanza, casi 100%. Si midiéramos en porcentaje, significa que si yo estoy 99% seguro de mi resurrección, todavía hay 1% de probabilidad de que esto no suceda. Todavía estamos en riesgo. Pero Él ha prometido que aquellos que creen en Él, que son de Él, que confían en Él, van a resucitar en el día postrero. Y esto no es un juego. ¿Qué tanta esperanza tienes de resucitar? Porque de eso va a depender o va a manifestar cuando nosotros reaccionamos ante la enfermedad, ante la calamidad, ante la enfermedad y ante la muerte. Nuestra reacción nos está diciendo qué tanta confianza tenemos. No el decir amén o yo sí, no. Tus reacciones dicen qué tanta confianza, qué tan seguro realmente estás. Y es que resulta que la resurrección de Cristo es esencial para el Evangelio. Fue esencial. Si no hubiera una verdadera resurrección, el Evangelio no hubiera progresado, ni hubiera corrido, ni hubiera sido tan manchado en sangre como lo fue. La gente vivió, lo perdió todo, lo dio todo y aún su propia vida porque creían en un Cristo resucitado. Creían realmente en la resurrección. Los primeros lo vieron resucitado, lo tentaron resucitado. Se apareció a uno y otro y a más de 500 y todos ellos dieron sus vidas por Cristo. Porque Cristo había resucitado y porque ellos tenían la misma promesa de resurrección. Imagínate uno dando su vida por una mentira. Imposible. Imposible. Soportar lo que la iglesia soportó por una mentira. Imposible. Fue esencial para que el Evangelio llegara y creciera y se multiplicara. Y hoy en día es esencial también para el Evangelio. Fue porque Cristo resucitó, mis hermanos. Porque Él resucitó es que nosotros tenemos promesa de vida eterna. Un muerto no nos puede cumplir nada. Nada nos puede cumplir un muerto. Un Cristo vivo sí. Un Cristo resucitado sí. Así que su resurrección eterna, su resurrección asegura completa victoria sobre la muerte. Y completa victoria sobre cualquier limitación que tenemos hoy sobre la tierra. Hay muchas limitaciones que hoy tenemos. Muchas. Una vez que resucitemos, ninguna de esas limitaciones las tendremos. Ninguna. El tiempo, el espacio, la enfermedad, la necesidad de comer, la necesidad de dormir, etcétera, 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 el cansancio, todo lo que son los límites humanos terminarán. ¿Por qué?
Porque la resurrección de Cristo asegura para nosotros completa victoria sobre la muerte y sobre cualquier limitación humana. Sabes, hay algunas investigaciones muy curiosas. Las investigaciones han detectado que el ser humano padece por lo menos 628 fobias. ¿Alguien de aquí tiene alguna fobia? A ver, levante la mano a todos los fóbicos que están aquí. No miedo, porque una cosa es un miedo y otra cosa es una fobia. Cuando un miedo pasa de los límites es una fobia. Y hay fobias tan particulares, yo no sé si hasta son inventadas, no sé, pero yo creo que debe de haber ya más, pero por lo menos 628 diferentes clases de fobias hay en nuestro mundo hoy. Tal vez tú tengas una fobia y ni sepas. Dentro de todas esas 628 fobias, dentro de todo ese gran surtido de fobias se encuentra por ejemplo, la apogonofobia. Todo va a terminar en fobia. La apogonofobia, hermanos, es un terrible miedo, un miedo irracional, porque una fobia se convierte la gente en algo que no razona. Tú le explicas, mira, es que esto es así, no vale. Tú le dices, mira, piénsalo, ¿qué te va a hacer? No vale, es totalmente irracional. Y esta fobia, la apogonofobia, es el miedo a algo tan raro como es tenerle un terror irracional a las barbas. Cuando alguien ve una barba, quien padece esta fobia le da un terror irracional. No puede ver una barba, corre, huye. Hay otra curiosa que se llama pantofobia. Esta es peor, porque es un temor irracional y una ansiedad terrible sobre todo. Esa persona tiene miedo a todo. Pantofobia. Pero muy pocas personas padecen algunas fobias, muy poquitas. Tal vez usted no conoce a nadie que le tenga ese terror irracional a una barba, pero existen. Pero uno de los más grandes miedos que existe en la vida de muchos, ahora sí, un gran miedo que existe en la vida de la mayoría de los seres, muerte. Es universalmente el miedo más grande que los seres humanos en general padecemos. Ahora, estoy hablando de un miedo general, no estoy hablando de una fobia, porque la fobia hacia la muerte, hay gente que tiene un terror irracional a morir. Irracional. Hace 1000 cosas. Es capaz de operarse de muchas cosas porque tiene miedo a morirse y piensa que tiene cáncer, y se quita un dedo si piensa que va a tener cáncer su dedo, y se quita las mamas y piensa, porque nadie le dijo, pero piensa que va a tener, y se quita eso, y se quita lo que sea se deshace porque tiene miedo a morir. Es una fobia irracional y se llama, para aquellos que tienen esta fobia, para que conozcan cuál es el nombre, tanatofobia. Ni siquiera el nombre de muerte quieren pronunciar. De hecho, tenemos una negación, ¿verdad? Decimos, no, ya partió, ya está descansando. ¿Qué más decimos cuando alguien se muere? Ya se nos adelantó,
Ya, lo que tú quieras, pero no decimos murió. Le sacamos la vuelta a decir esa persona ha muerto. Pasó a mejor vida. ¿Cómo sabe usted que pasó a mejor vida? La mayoría de la gente cuando muere pasa a peor vida. La mayoría pasa a una situación, a una condición peor. Pero se nos hace bonito decir, pasó a mejor vida. Ya está descansando. Pues ¿qué teología tiene usted? Porque el único que descansa es el que murió en el Señor. Los demás no están descansando. Empezó el terrible tormento, ningún descanso. La gente no quiere decir muerte. Pero este miedo a morir no es siempre una fobia. Pero casi todo el mundo le teme a la muerte de alguna u otra manera. Así que mis hermanos y amigos, la muerte es una realidad temida por muchos, temida por la mayoría. Pero para el cristiano, precisamente la muerte es una puerta de entrada, es una puerta que se abre a la presencia de Dios. Y es verdad, pero no queremos que esa puerta se abra, ¿verdad? No queremos. Tenemos miedo. Mucho miedo algunos. ¿Por qué nosotros tenemos entonces esta confianza? Dice la Escritura que es porque la muerte fue vencida por Cristo. Mira lo que dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 57, allá al final del capítulo 15, que llegaremos más adelante en otros mensajes. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿A quién? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la victoria de Jesucristo, nosotros tenemos victoria. La muerte fue vencida por Cristo Jesús. Por eso dice Pablo en otra carta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya les he contado que yo jugaba con alacranes y la manera que aprendí a jugar con alacranes es que los agarraba y les quitaba el aguijón. Y una vez que no tenían aguijón, los alacranes eran absolutamente inofensivos. Como que hasta que se daban cuenta que ya no tenían aguijón porque ya no me trataban de picar. Ya no trataban. ¿Dónde está el aguijón mortal de la muerte? Ha sucumbido ante Cristo. Cuando Cristo resucitó, hizo que el aguijón de la muerte fuera perdido, fuera acabado. La victoria ya no es de la muerte, ya no es del sepulcro la victoria. Ya el sepulcro y la muerte no nos van a detener. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué tiene que ver entonces con la vida? Hermanos, tiene mucho. Si nosotros vivimos sabiendo que tenemos victoria sobre la muerte, entonces también podemos tener victoria en la vida. Él quiere que tengamos victoria en la vida. En la vida dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Nosotros podemos tener otra manera de vivir. La mayoría, hermanos, la mayoría, desgraciadamente, no estamos hablando de que no haya problemas, no estamos hablando de que no haya dificultades, que no haya a veces enfermedades. Lo que estamos hablando es que muchas personas viven de victoria en derrota, de derrota en derrota, de derrota en victoria, 3 de derrota y 1 de victoria, y así se la llevan, y por eso su vida no avanza, ni tampoco su vida alumbra. Porque se la lleva abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y más abajo que arriba. Hay gente que se la lleva así, metida en problemas, creándose problemas, creándose dificultades, no enfrentando las que ya vienen, no creándolas, fabricándolas, trayendo a nosotros problemas y desgracias. Y yo no sé qué tanta confianza tiene en su vida resucitada, en un Cristo resucitado, en una plena confianza en la resurrección. No solamente de Cristo, en la suya. Y entonces hasta ante esa victoria, tener victoria en la vida. En la vida diaria.
tener victoria sobre nuestros deseos carnales, tener victoria sobre nuestros instintos, tener victoria en nuestras decisiones, tener victoria en nuestras relaciones, de verdad dejarnos guiar por Cristo, porque Cristo jamás nos lleva a derrota, nos lleva de victoria en victoria. Y si usted reconoce, y si yo reconozco que yo no vivo así, yo vivo de entre derrota y victoria, derrota y victoria, derrota y victoria, no estoy viviendo la vida que Dios diseñó para mí. De victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Hay gente que está tan acostumbrada a perder, tan acostumbrada a la derrota, que ya espera derrota. Vive esperando derrota. ¿Y qué cree que logra? Lo que espera. Porque crea eso. No es mala suerte, es que es lo que está buscando. Y lo consigue. El plan de Dios para nosotros, mis hermanos, es victoria. Y no solamente nos da un plan, nos da los recursos. No solamente nos dice, mira, haz este muro, nos da todo el material para hacerlo. No nos dice, ahí está, mira, logra la victoria. Y no tenemos nada para construirla. Tienes todo para construirlo. Pero a veces preferimos el otro muro, el de la derrota. ¿Cómo construimos ese muro? Malas decisiones. Pégale, peguémosle ahí bloques de malas decisiones. Malas relaciones, seguimos construyendo malas relaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero hay un buen día de parar. ¿Habrá derrotas? Sí, somos humanos. Pero tenemos que acostumbrarnos a la victoria. Tenemos que buscar ganar, y buscar ganar, y buscar ganar, y buscar ganar. Porque esa victoria Cristo nos las entregó con su victoria. Hay gente que vive con un sinnúmero de miedos. Hay gente que está aterrada por la economía. Y de verdad no vive en paz, no vive contento por la economía. Y a veces por lo que todavía no sucede, ya está sufriendo por lo que todavía no sucede. Por los ataques terroristas. Hay gente que ve terroristas en todos lados. Ve barbas. Ahora hay terror a las barbas, ¿no? Nomás ven barbas y ya, terror. Gracias a Dios que no me dio barbas. Allá había un pastor de Texas, joven, unos 38 años, ¿verdad? Se parecía a Saddam Hussein, dijiste. Le dimos carrilla. Hay gente que siempre está luchando, siempre está temiéndole a la enfermedad y al sufrimiento. Yo conozco gente que una farmacia se queda chiquita con todo lo que tiene ahí, porque siempre está en constante lucha contra la enfermedad. Hasta hipocondriaco se vuelve. A alguien le duele una cosa y le empieza a doler. Yo también. Fíjate que empecé con un dolor, yo también. Y fíjate que yo también, y yo también. Hasta va y busca, es buena, no sabe buscar la Biblia, pero ¿cómo puede buscar cualquier enfermedad? No sabe manejar la Biblia, pero qué bien maneja la computadora y el teléfono y el Google y al rato ya viene con el diagnóstico, doctor, yo tengo esto y esto y esto y esto. Hay gente que todo el tiempo está luchando por el sufrimiento, quejándose porque algo le duele. Sí le duele.
y le va a seguir doliendo. Y si se queja, se alivia. ¿Se siente mejor quejándose? ¿Los demás se sienten mejor porque usted se está quejando? ¿Se le aminora el dolor porque usted se está quejando? Hay que hacer algo. Y a veces no podemos hacer nada. Pero hay gente que siempre está luchando por la enfermedad y por el sufrimiento. Otros con dificultades familiares. Hay gente que es familiares y a veces no son ni los de su familia, son de los familiares. Todos los problemas, todos los problemas son de él. Y sufre. Lo agobia las dificultades de la familia. Algunos debieron de haber tenido poquita familia. Si es grande, imagínate. Apenas sale de uno el lunes, ya está el martes con otro. Y ya le avisaron el miércoles de otro. Y luego el jueves, y luego el viernes. Y lo peor es cuando se le juntan dos o tres dificultades de la familia, ya no hay qué hacer. Y hasta los que no son familia. Todo se agarra. La cosa es sufrir. ¿Verdad? La cosa es llorar. Así que se agarran los problemas propios y los ajenos también. ¿No he escuchado ese proverbio que dice, el miedo tocó a la puerta? ¿A usted le ha tocado el miedo a la puerta? La fe contestó y nadie estaba allí. La fe contestó y no encontraron a nadie. Por eso Jesús le dijo a la gente, hombres de poca fe. La gente que se la lleva inmersa en miedos. Aunque no nos guste, es que nos falta la fe. Nuestra fe es poca. No confiamos en el poder de aquel que resucitó a Jesús. Por eso Pablo dice en uno de los capítulos anteriores, yo lo que deseo es conocer el poder de su resurrección. Reconocer y experimentar ese poder que resucitó a Jesús de la muerte. Yo quiero experimentar ese poder. Experimentar el amor de Dios. Cuando reconocemos cuánto Dios nos ama, el amor se va, el miedo se va. Así dice su palabra, ¿verdad? Que en el qué, en el amor no hay qué, temor. Porque el verdadero amor ha sido perfeccionado en nosotros. El verdadero amor aleja el miedo. La fe aleja el miedo. Entonces, mis hermanos, termino con esto. La resurrección de Cristo es la fuente de esperanza para todo el que cree. Para el que no cree, no. Tenemos que confiar en un Cristo resucitado. En un Cristo que cuando resucitó, a los días ascendió, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede por los suyos. Decía que tenemos que entender el contexto en el cual vivimos y en el contexto de la iglesia de Corinto, porque uno dice, pues ¿cómo es que la gente de Corinto tenía tan poca fe? ¿Cómo es que dudaban? Corinto era una ciudad griega. Y en aquellos años los griegos no creían, y hoy en día la mayoría, no creían en la resurrección de los muertos. Prácticamente toda persona que tenía una vida, una religión y una filosofía griega no creía en la resurrección. Así que los cristianos que habían sido criados toda su vida
negando la resurrección, ahora se enfrentaban en que había que creer en una resurrección. Y ellos no creían en la resurrección porque no les convenía, según sus creencias, creer en una resurrección. Cuando él predica en Atenas, según Hechos 17:32, él ahí declaró los hechos de la resurrección. Miren, busque conmigo Hechos 17:32. Y ahí Pablo, al predicarles, les dijo estas palabras. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque eso empezó a predicarles ahí en Atenas, y todos le ponían atención, pero llegó un tema que ellos negaban, un tema que ellos dudaban, un tema que ellos no querían saber, no querían oír. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Qué hacían? Como hoy en día. La vida se le va acabando al que se va muriendo. Yo no creo eso. Ya ahí en la tumba termina todo. Puras de esas. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ajá. A ver si te volvemos a oír. A ver si vuelves a hablar delante de nosotros. Hermanos, cuando Pablo predicó, se burlaban. En general, los griegos creían en la inmortalidad del alma. Ellos sí creían en el alma y que el alma era inmortal. Pero no creían en que el cuerpo resucitaría. Por esta creencia, ellos no podían imaginarse en esa resurrección, ya que para ellos el cuerpo era la fuente de la debilidad y del pecado del ser humano. Nuestro cuerpo es malo, nuestro cuerpo nos hace pecar, nuestro cuerpo es débil, nuestra alma es pura, nuestra alma ama a Dios, nuestra alma es algo elevado, pero la culpa de todo la tiene el cuerpo. Así que cuando morimos y el alma sale del cuerpo, que no vuelva. No queremos resurrección porque no queremos que el cuerpo vuelva a aprisionar a nuestra alma. Ese cuerpo de pecado, ese cuerpo débil. Así que por eso ellos negaban la resurrección, porque creían que el cuerpo humano era como una prisión para el alma. Cuando llegaba la muerte, los griegos no se ponían tristes ni sufrían. Cuando la muerte llegaba a sus vidas, estaban contentos, estaban bien felices, porque ya se habían liberado del maldito cuerpo, del pecado y de todo lo que el cuerpo hacía malo. Hacían fiesta, la recibían bien, porque entonces el alma quedaba libre de la atadura del cuerpo. Así que por todas las formas posibles descartaban la resurrección, porque no querían que su alma quedara en prisión de nuevo. Y cuando todo el mundo cree eso y lo expresa, porque hoy en día, hermanos, la gente que no conoce a Dios, salud, la gente religiosa, la gente atea, la gente inmoral, la gente que se idolatra a sí misma, etcétera, levanta la voz con orgullo. ¿No es cierto? Levanta la voz con orgullo. Pero el que conoce la verdad no levanta la voz. Oye y se calla. Porque le han enseñado a ser prudente. No, por cobarde. Oye y se calla. No se trata de andar buscando problemas ni pelearse con nadie.
pero sin provocación alguna, ¿cuándo usted y yo vamos a hablar de lo que creemos de verdad? Vamos a cualquier reunión y la gente habla barbaridades. Y usted calladito se ve más bonito. No hay que pelear, pero hay que exponer y hay que vivir lo que hablamos. Porque si no vivimos lo que hablamos, yo por eso mejor no digo nada. No decimos nada, ¿por qué? Porque no tenemos derecho de hablar. Pero si tenemos derecho de hablar, la gente necesita escuchar la verdad en amor. No necesita solamente que usted le ame, necesita que le diga la verdad. Necesita que le diga la verdad. No solamente necesita que usted y yo les digamos la verdad, necesitan que les amemos mientras les decimos la verdad. Que les amemos. Y aquí no hablamos de orgullo, hablamos de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad hacia nuestro prójimo. Si lo amo, le tengo que decir. Si lo amo, le tengo que advertir. Si le amo, lo voy a tratar de cuidar. Porque lo amo. La próxima semana, hermanos, estaremos hablando de un hecho muy importante. Son varios hechos que vamos a hablar. Pero el hecho que vamos a tocar es el hecho histórico. La resurrección de Cristo, mis hermanos, no es un cuento, no es una fábula, es historia. Sabemos diferenciar entre un cuento, una fábula y una historia. Cuando tú hablas de un hecho real, estás hablando de una historia. Estás contando algo que sucedió hace poco o hace mucho. Vamos a ver la resurrección de Cristo desde el punto de vista histórico. La historia marca que Cristo resucitó. La gente dice que va y visita la tumba donde fue sepultado. Unos días después de que Cristo murió, esa tumba quedó lista para volverse a usar. Quedó desocupada. Y después de él, muchos fueron sepultados ahí en esa tumba, en esa cueva. Pasaron muchas personas por esa cueva. Hay una historia. Pablo dice que después de resucitar se apareció en 6 ocasiones. Y la sexta, como a un abortivo, se le apareció a él. Pablo lo dejó todo su presente y todo su futuro. La tradición dice que él era de una familia muy rica, la tradición, y fue desheredado por seguir a Jesús. Dejó toda su carrera religiosa, dejó todo lo que para él era ganancia y lo puso a nivel de estiércol, de popó diríamos, por Cristo Jesús, su Señor, por lo cual lo perdió todo y no le podía perderlo todo. Fue el hombre más torturado conocido, más torturado, y siguió vivo. Por fin murió muerto, lo mataron. Pero ¿cómo es que hizo esto? Porque Jesús se le apareció. Lo vio y lo oyó resucitar. Y a partir de ese momento su vida cambió.
su vida cambió. Todos los demás héroes de la fe dieron su vida por Cristo. Por un Cristo vivo. El poder que nosotros tenemos, hermanos, por la resurrección de Cristo, es un poder sobre la muerte. Tenemos victoria sobre la muerte, pero también tenemos victoria sobre la vida. Sobre la vida. Vivamos en victoria cada día. Ponte de pie.